aquí estamos de regreso. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con la cita del escritor español Ricardo Menéndez Salmón. Dice: lo más aterrador de lo absurdo es que posea su propia lógica. Que pasen los litigantes. En mi mundo y mi fantasía, nunca ha habido espacio para el abuso. Siempre he sido una mujer responsable y sobre todo he cuidado muy bien de mis mascotas. Buenas tardes. La doctora. ¿Tú crees que te puedas quitar el antifaz? Es muy importante que nos veamos la cara. Gracias. Ok. Kitty es tu nombre. Sí, Kitty. doctora. Estás demandando a Katy. Explícame quién es ella, por qué la demandas y por qué ustedes están vestidas así. Explíquenmelo todo, por favor. Bueno, doctora, A ver. así nos vestimos todos los días. Yo estoy vestida así todo el tiempo. Yo voy a la universidad vestida así. Ella es una mascota, doctora. Ella es una gata, ella se viste así. Yo soy una mujer clásica. Mi amo me tengo que vestir así todo el tiempo, de los años ¿Tu 20. amo me dijiste? Sí, Sí, doctora. yo tengo a mi señor y yo me he visto así siempre, clásica, bien fina. Ella es una mascota y es una gata. Ok. ¿Y esto es parte de qué? De nuestro estilo de vida. De su estilo de vida. Sí. ¿Y cuál estilo es este? El estilo de vida que nosotros tenemos, donde tenemos un dominante, y yo soy una sumisa y ella es una mascota. O sea, que hay algo de sadomasoquismo, de doctora. bondage, de todo ese tipo. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, ¿por qué estás demandando a...? Bueno, doctora, yo estoy demandando a Katy, mi grande, por $50,000. $50,000. Sí, doctora, por daños y perjuicios contra mí y por poner mi vida en peligro. Ajá. Y también quiero que usted elimine el contrato que tenemos en nosotras dos. Porque entre ustedes hay un contrato. Sí, doctora. ¿Y de qué es el contrato? ¿Tú tienes ahí el contrato? Sí, doctora, yo Déjame tengo aquí el verlo, por contrato. favor. A ver. ¿Qué edad tú tienes, mija? 18, doctora. 18 años. Ok. ¿Y desde cuándo tú tienes este... Mi rabo y todo tiene... Rabito y todo tiene. Mía, ¿y desde cuándo tú practicas este estilo de vida? Desde los 17 años. Desde los 17, eras Sí. menor de edad. Sí, doctora. ¿Y tus padres? Me botaron de la casa cuando averiguaron que yo tuve este modo de vida. O sea, cuando ellos se enteran que tú tenías este estilo de vida... ¿Y de dónde tú descubriste esto? A ver, cuéntame dónde tú descubriste esto. Bueno, por el internet lo encontré y me gustaba cómo era y me gustaba cómo me hacía sentir. Y me gusta sentir protegida y como tratada como una mascota preciosa. Y la demanda que yo tengo contra Katy es que ella me ha maltratado y ha ido en contra de nuestro contrato porque ella ha excedido los castigos que nos ha aprobado nuestro dominante. Su amo. Sí, doctora. Es su amo y es Bueno, mi pero señor. explícame entonces qué fue lo que pasó específicamente. Él me dijo a mí que me amaba mucho y que quería tener relaciones conmigo. Y resulta de esa relación sexual que tuvimos, yo quedé embarazada, doctora. Ok. Y cuando a Katy averiguó que yo estuve embarazada, ella manipuló a mi amo que yo sea su esclava. Y cuando firmamos ese contrato, ella desde el primer día estaba maltratándome, no me daba los premios que yo me merecía cuando yo hacía lo que se supone que haga. Y me maltrataba con los castigos que se excedía de lo que nosotros Habían acordado. Sí, doctora. Ok, porque por ejemplo, yo veo aquí que en el contrato, por ejemplo, la palabra red, rojo, Sí. es una palabra significativa para ustedes porque cuando la palabra esta se dice, hay que parar todo tipo de situación, Sí, doctora. ¿verdad? Y la palabra yellow, que es amarilla, se usa para... Para que se pone más suave. O sea, para cuando hay algo muy duro, pero no quieres que pare, sino que suavice un poco, por ejemplo. Que cambie el Bueno, ¿qué fue el castigo que te dio que te causó daños y perjuicios?
Bueno, habían varios que ella me ha hecho. En una ocasión que nuestro amo estaba fuera del estado Ajá. para un negocio, Ajá. ella me estaba cuidando a mí y nos dio permiso a ir las dos a un evento de nuestro estilo de vida. Ok. Y ella me puso un gag que yo no podía decir la palabra Red. la o palabra yellow. red. Ajá. Y me dejó ahí sola. Y vinieron un par de doms que en realidad no son doms, me violaron. Doctora, ella no estaba, ella estaba ahí como y- mismo estaba yo. Era una situación que no resultó. Ella dice ningún eso, tipo doctora, de pero yo embarazo. estaba ahí también. Pero Ella cuando no vi yo le nada. dije a nuestro amo que lo que pasó, no me creyó a mí, creyó a su submissive antes que a mí. Y después yo fui la que terminó culpable de eso. Ok. Y no solamente eso, pero había otra ocasión en que ella era la que me estaba cuidando y ella de un castigo me dejó enjaulada por 7 horas. Ah, porque te meten dentro de una jaula. Sí, doctora, pero el máximo que está escrito en el contrato es 4 horas. Yo le estaba mandando mensajes porque ya había excedido mi límite. Yo le estaba mandando mensajes, mandándole la palabra de Red. Le estaba mandando los mensajes, le estaba llamando y no me contestaba, doctora. Y resultó que yo tuve un ataque de pánico y empecé a sangrar y me despierto porque yo perdí la conciencia. Y despierto en un hospital y me dicen que yo había abortado a mi bebé. O sea, que perdiste el bebito. Sí, doctora. Después de mi aborto, decidió que me quiere liberar. Y al liberarme a mí, eso quiere decir que ya no voy a tener su apoyo. Ni Y el amparo de ellos. Exacto, así que voy a usar ese y si me lo das, me lo usaré Para vivir. para poder vivir, porque si no estaría en la calle, doctora. Yo no puedo vivir sin, Kitty, pero sin ven apoyo. acá, mija, ven acá. Y tú, o sea, este estilo de vida a ti te hace sentir bien. Sí, doctora, muy bien. Cuando me tratan como una mascota preciosa y amada, eso me satisface mentalmente y emocionalmente. Pero, a ver, ¿y te físicamente. sacan a pasear con el collar y todo? A veces, doctora. Ella tiene su leash, Sí. doctora, Tienes un leash y Sí, todo. doctora. que ella escogió. Ella es muy spoiled todo el tiempo. Se Sí, le compra pero lo que también ella tú quiere. me abusas. Bueno, pues, Katy, ¿cómo respondes? Ella quiere $50,000 porque se le están cerrando todas las puertas del mundo. Además, perdió su bebé. Sí, doctora. Mm. Doctora, nosotros la conocimos en la convención. Ella dijo que quería ser la mascota de nosotros. El señor paga por todas sus cosas. Ella tiene su apartamento, ella tiene todo pago, su carro, su alimento. Yo me encargo de comprarle su ropa, de todo su alimento. Yo la llevo al doctor. O sea que el Entonces, amo que hace este contrato con las sumisas tiene que financiarle toda su vida. Sí, Sí, doctora. doctora. ¿A ti también? Sí, doctor. Vamos a hacer un corto receso que voy a reconsiderar un poco. ¿Tú no crees? Nah, estoy jugando. Hacemos un corto receso y continuamos hablando de este submundo. Es un submundo del comportamiento sexual de los seres humanos. Regresamos enseguida. Ah, el amo te castigó Sí, doctor. por portarte mal. Y te pegaron. Uy, te pegaron duro. O sea, usted no se supone que tenga relaciones íntimas con la mascota. Con la mascota no. ¿Por qué? Eso es lo dentro de las reglas. Porque sería como zoofilia. Exacto. ¿Y qué se hace entonces con la mascota? Caso cerrado. Caso cerrado. Kitty y Katy pertenecen al mundo del sadomasoquismo, bondage, control, sumisión, etc. Esta demanda está por $50,000 porque dice que esta se excedió en el castigo que le impuso a ella de varias maneras. Primero, no le pidió permiso al amo, que dice ella es parte de los requisitos. Segundo, la encerró en una jaula. No se supone que se pasara de 4 horas y se excedió a 7 horas. Ahora dime esto.
ella te mandó la palabra mágica. ¿Por qué no le respondiste y la sacaste de la jaula? Doctora, ella sabe cuando yo estoy en el club, esos son los miércoles, yo no tengo cobertura para nada. Ella tiene la posibilidad de poder salir. ¿Cómo? Sí, ella tiene una llave, doctora. Sí, El doctora. amo tiene una llave, yo tengo otra llave, pero hay una llave para ella si Pero ella eso es como necesita exigir que un gato o un emergencia. perro pueda salir de una jaula cuando él está atrapado ahí. Doctora, yo tengo evidencia aquí que la que fui castigada por lo que pasó fui yo. Ah, ¿el amo te castigó? Sí, doctora. ¿Por portarte mal? Sí. Déjame ver. No, no portarse mal, por ser negligente. Ah, Por por la ser negligencia. negligente. Ok, perdón. Uy, es que aquí no se sabe. Hay más reglas. ¿Qué pelo tengo yo en la cabeza? Entonces, mira, te castigaron, te pusieron en esposas Sí, doctora. y te pegaron. Uy, te pegaron duro. Sí. Y todo voluntariamente. Es porque Tú sí, te sometes a este castigo porque te portaste es mal. consensual, doctora. Y tú aceptas el castigo. Yo lo acepto. Wow. Ok. Tú tienes testigo, ¿verdad? Sí. Pasemos al testigo de la demandada, por favor. La cita que inicial ahora hace mucho sentido. Es aterrador. Lo más aterrador de lo absurdo es que posea su propia lógica. Aquí están viendo la propia lógica de todo esto. Buenas tardes, caballero. tardes. ¿Su nombre? Noel. Noel. Usted es testigo de la demandada. ¿Cómo usted la conoce? Bueno, yo soy el dominante de ellas dos, Ah, usted es el amo. el amo. Y hace muchos años que estoy en este mundo y Kiri se acercó a nosotros para que la adoptáramos como pet. La adoptamos y tenemos una buena relación con nosotros, pero de pronto un día ocurrió un incidente que de verdad no está dentro de las reglas del contrato. Supuestamente yo debía no tener relaciones sexuales con ella, pero fue un desliz. Ella me sedujo un poco y perdí el control y sucedió. O sea, usted no se supone que tenga relaciones íntimas con la mascota. Con la mascota no. ¿Por qué? Eso es lo dentro de las reglas. Porque sería como zoofilia. Exacto. ¿Y qué se hace entonces con la mascota? No, a la mascota se le da cariño, se la atiende, se le pasa las manos, si hay que castigarla, se castiga, como si fuera una mascota normal. Y entonces, ¿usted qué piensa? ¿Que usted va a tener que separar su Bueno, manada? sí, porque el problema es el siguiente. A la vez que yo lo adopto ella como pet, tengo muchos gastos con ella, me ha traído muchos conflictos y últimamente ha sido tanta la situación que se me ha ido de la mano el control de ellas dos y por lo tanto he decidido liberarlas. Y no me puede liberar porque ella vino a romper todo lo que nosotros teníamos. ella Yo es no una rompí mascota, nada, no se tú supone que fuiste haga la que nada. Ok. Me hiciste daño a mí. Pero tú viste, ya no hizo nada. El señor fue el que tuvo el desliz porque hubo una seducción. Pero ella quiere que él me deje eso, ella inventa que Yo yo no le la hago dejé, castigo. ninguna Ok. Yo no le eso doy que ningún dije, El yo quiero testigo que de la deje a ti. demandante, por favor. ¿Y usted feliz así, señor? Sí, que cada cual es feliz en su mundo. No, yo sé, yo nada más le preguntaba que si Sí. usted era feliz así. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Buenas tardes, caballero. ¿Su nombre? Oscar, doctora. Oscar. ¿Y usted quién es? Yo soy vecino de Kiri. De Kiri. Ok. ¿Y qué ha venido a decirme? Hace 2 días ella me estaba llamando para que yo fuera a su casa. Y cuando yo voy a su casa me encuentro con una gran sorpresa de que está desnuda, con esas orejas de gato y la cola. Ok. No solo fue eso, que aparte, cuando yo me encontré con ese fenómeno, ella me pidió que le diera 4 cintazos con este cinto. ¿Con Ajá. consentimiento de quién? Tú Que fuiste usted la aquí. que me dijiste que Ah, me pegué. ella te pidió que le pegaras con ese cinto. Ella está Entonces, mintiendo. Ajá. yo Tú al fuiste la negarme, que- tú dijiste Espérese que un momento. Usted se negó a pegarle. ella me chantajeó. Y ella me dijo que si yo no lo hiciera, ella lo iba a hacer. Y iba a llamar a la policía, se iba a dar golpe ella misma. Y entonces no me quedó más remedio que darle 4 cintazos. Ella me es una encuentro entre la mentirosa, espada y la doctora. pared. Mentirosa, que cuando Ella tú es me una O sea, mentirosa, imagínate, si no le doctora. pegas, va a llamar a la policía diciendo que le ibas a pegar. No soy O sea, que le yo, pegaste. Tú me Exacto. hiciste ese castigo y tú sabes que yo no me puedo dar mis propios moretones, así que yo tuve que pedirle a alguien diferente para que me lo haga a mí. Pero él Pero no dime vive por con qué. nosotros. Espérate, Kitty, ¿por qué tú hiciste esto con el vecino? ¿Cuál es la razón? Porque ella me mandó un castigo y ella me dijo que yo me haga
esos corretazos y que yo le mande la foto a los moretones. Sí, Ella sabe doctora. que no puede hacer eso está contra las reglas. Pero también es contra las reglas que tú rompas Dile a la el doctora rastro. Geisha Menéndez que entre aquí, que me hace falta iluminación mental. Porque yo entiendo que todos los seres humanos son un mundo, pero oiga, hay mundos y mundos, ¿verdad? Hay mundos y mundos, doctora. Así es, doctora. Y dígame esto, las personas que participan de este mundo, ¿pudiéramos decir que son personas que viven dentro del parámetro de la norma o tienen algo que los lleva a algo más particular? Aquí estamos viendo, obviamente, aquí hay una disfunción y una psicopatología, que es porque, por ejemplo, en la muchacha que está de mascota, pues ella básicamente tiene un rasgo de personalidad dependiente, donde ella no puede ni tomar la más básica decisión por sí misma. Pero es y una estudiante necesidad universitaria, doctora. No importa, doctora, no importa, porque puede tener su capacidad intelectual para tener toda su carrera, pero ella obviamente no está funcionando adecuadamente dentro de la sociedad, digamos. A pesar de que le digo, hay un porcentaje de un 10 al 20% de personas que participan en actos sadomasoquistas, es decir, que están interesados y que están envueltos en este tipo de conducta. Sí, pero hay una cosa que es participar en un acto sadomasoquista y otra cosa es llevarlo como parte del estilo estilo de vida. Sí, no, y lo llevan como estilo de vida, es decir, que no es algo que vamos, no es común, pero tampoco es Sí, algo... ocurre. Exacto. Ok. Decisión del caso. Si nos ponemos a analizar esto legalmente, es una locura. Porque el contrato es válido al final. Es un contrato entre adultos, ellos lo cumplen, etcétera, etcétera. Te concedo la suma de $25,000 porque tú contribuiste a la estadía en la jaula más allá de las 4 horas, sabiendo que tenías una llave, pero no pudiéndola usar por tu estilo de vida. $25,000 en 30 días. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias.